Pues ahí tiene esta información. Y continuamos con más, continuamos con esta sección, con este espacio de entrevista y agradezco que haya aceptado la invitación a don Alberto Narváez Arochi, quien es presidente de la mesa directiva de la organización Nuestro Centro. Alberto, bienvenido. Gracias, Víctor, por la invitación. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Recordábamos que hace precisamente un año nos había acompañado en nuestro antiguo estudio, ahora nuevamente en este espacio de entrevista. Pues gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Víctor, gracias a todos y felicidades. Se ve que han estado trabajando muy duro y pues el resultado se ve, ¿no? No solamente en el trabajo, sino también en la infraestructura que están teniendo. Entonces, una felicitación. Gracias, don Alberto. Pues empezamos este espacio de entrevista y me gustaría platicar acerca de cómo les está yendo a los comerciantes del centro histórico. Sabemos que estamos en una situación muy difícil, en donde todos estamos viendo una situación muy complicada. Pero a ustedes, ¿cómo les está yendo en el centro histórico? Pues sí, no somos muy diferentes a la mayoría de la población. Este país, tomando como referente que ya veníamos de una caída importante en el 2019, una caída del 2.5% de crecimiento. Sí. Se ve inmediatamente en el número de empleos que no se generaron más los que se habían perdido. Y pues bueno, brincamos el 2019 como se pudo, con mucho esfuerzo, pero bueno, se nos atraviesa, por si poco faltara, se nos atraviesa esta pandemia, esta contingencia o emergencia sanitaria, como la queramos llamar, que pues puso la economía obviamente en franco retroceso y pues muy difícil. Recordemos, para poner en contexto, que de las 2.500 unidades económicas que marca el INEGI, 2.000, vamos a hablar de números cerrados por favor, 2.000 de esos negocios son negocios pequeños, ¿no? Entonces estos pequeños negocios, muchos de ellos de subsistencia, pues inmediatamente resienten políticas públicas, Sí, claro. las que sean a favor o en contra. Y pues bueno, lamentablemente, a falta de apoyos directos, verdaderos apoyos, pues bueno, muchos negocios han sufrido. Precisamente cuando iniciaba esta contingencia, se pidió que se cerraran varios locales para que la gente no acudiera precisamente al centro histórico, para que no hubiera contagios. Muchos de esos pequeños comerciantes, esos locales, tienen que pagar una renta. Y al no haber un ingreso, ¿qué sucede ahí? ¿Hubo negocios que tuvieron que cerrar, presidente? Sí, desde luego, cuando un negocio su ingreso es limitado parcial o totalmente, prácticamente a un mes, 2, 3 meses, empieza en una situación muy complicada. A los 3 meses, según nuestras propias experiencias, pues estamos en una entrada a una posible quiebra. Lo hemos visto con las obras que ha habido en el centro, etcétera. Entonces se atraviesa pandemia, efectivamente tuvimos que cerrar, acatamos la disposición oficial, porque obviamente somos un comercio establecido que respeta la ley, que respeta los ordenamientos, aun cuando nos parecía no apropiado. ¿Por qué lo digo? Bueno, es fácil hablar después del niño ahogado, pero cerramos cuando había 6,000 muertos. Ahorita vamos llegando, ya le andamos rascando los 80,000 muertos. Así es. Y con muchos contagios. Entonces, bueno, no sé mucho de este tema de salud, pero ahí hay algo que no nos cuadra. Pero bueno, el hecho está dado, se cerró. Posiblemente la autoridad en esta desesperación por tratar de controlar los contagios, yo creo que se hicieron cosas no adecuadas. Lo adecuado desde nuestra perspectiva hubiera sido hacer pruebas, identificar contagios y luego entonces sí abocarse al control. Lo hicieron los países que realmente tuvieron éxito en este sentido. Bueno, nosotros no lo hicimos, hicimos lo que pudimos, lo que se nos ocurrió muchas veces, y pues el daño es brutal. Sí, claro. Independientemente de que se cierra la economía, esta se para, se frena, y pues bueno, como resultado a nivel nacional tenemos una caída de 2 dígitos ya en el tercer trimestre y comparando semestre con semestre del año pasado con en uno 16%, en el otro 18% de crecimiento negativo, o sea, de retroceso. Pues bueno, ahí están las consecuencias. Faltaron apoyos, particularmente del gobierno federal, hay que decirlo. Lo que se debió haber hecho no se hizo.
el gobierno federal, en voz del presidente de la República, se atrevió a decir, lo escuchamos todos, que el COVID había precipitado la caída de un sistema neoliberal. Digo, podría sonar a burla, pero en este sentido tomó un camino no adecuado, contrario a lo que han hecho todas las economías del mundo, inyectándole dinero a la propia economía, sobre todo a los entes que generan valor. Sí. Debió haberse hecho también con la economía informal, que ya ronda alrededor del 65%, y toda esta mezcolanza, por así decirlo, perdón por la expresión, pero toda esta combinación de hechos negativos contrarios a la economía, pues ha traído obviamente desempleo, cierre de negocios. Nosotros tenemos ahí aproximadamente números calculados de 200 negocios que habrían cerrado. ¿De su organización? En el centro histórico. Ah, ok, bien. Sí, hablamos de un 5, 6, 7, 8%. Hay números que varían. Y sobre todo porque algunos negocios que cerraron, algún otro emprendedor, viendo una oportunidad, lo tomó y se abrieron algunos. Pero andamos sobre ese número. El problema es la recuperación. Sí, claro. Repito, ante la falta de apoyos que solicitamos la mayoría de los organismos empresariales, que era, que el gobierno federal hubiera absorbido por lo menos de 3 a 6 meses de Seguro Social, Sí. de Infonavit, de algunos impuestos y servicios como luz, etcétera, no se hizo. El golpe ya está dado. Hoy en día todavía se puede hacer algo para tratar de recuperar más aceleradamente el crecimiento económico. Sí. Hablamos de que si creciéramos al 3% anual, que sería, yo lo veo francamente, sería un milagro, pero si así se diera, estaríamos en 5 o 6 años donde estábamos al final del 18. Esto es brutal si lo mides en número de empleos perdidos, de valor, o sea, quiere decir que nuestra economía vale 2 dígitos menos, y recuperar ese camino será contracorriente, muy, muy alto y con mucho sacrificio. Precisamente esta es una crisis brutal, como bien lo menciona, porque no solamente está pegando en un sentido, sino en dos, en la salud y en lo económico. Y lo económico lo vamos a vivir, como bien lo menciona, por varios años para que se pueda recuperar la economía. ¿Usted cómo calificaría el actuar de las autoridades, tanto federales, estatales y municipales? Quisiera decir, y en honor a la verdad, el gobierno municipal, en el caso de la ciudad de San Luis Potosí, de este municipio, el gobierno del estado hicieron un esfuerzo y con todo el agradecimiento y con todo respeto era insuficiente. Y lo del gobierno federal pues fue lo mismo, eran apoyos condicionados, cuando este tipo de apoyos en otras naciones eran no condicionados, inclusive muchas veces a fondo perdido, y podrán decir que era para rescatar a los empresarios y las cosas que se quieran haber señalado, pero el gobierno municipal y estatal hizo un esfuerzo, pero repito, era insuficiente. Quien debió haber intervenido era el gobierno federal. El gobierno federal también ofreció apoyos, alrededor créditos, eso no son apoyos, eso te los da un banco, de 25,000 pesos con la condición de que mantuvieras tu planta laboral. Quiero poner un ejemplo rapidísimo, el promedio de los negocios pequeños es alrededor de 5 o 6 empleados, vamos a tomar el de 6 empleados. Entonces yo tomo el crédito de 25,000 pesos, estoy obligado a pagarles un salario mínimo, vamos a hablar en números cerrados otra vez, 1,000 pesos por decir, a 6 trabajadores, pues en 4 o 5 semanas ya me gasté esos 25,000, ya los debo, debo los intereses y sigo sin ingreso. Digo, no sé cuál sea la expresión que yo pueda dar, pero al menos siendo un poco sentido del humor, pues es una vacilada. O sea, es una vacilada que no lleva a ningún lado. Y repito, el gobierno federal debió haber hecho lo que han hecho todas las naciones del mundo desarrollado. Sabemos que estamos un poquito más limitados, pero bueno, lo que se ha tirado vamos a poner como ejemplo, el dinero que se ha tirado a Pemex, hasta el momento, en este año, 600,000 millones de pesos. Con eso hubiera sido suficiente para rescatar a los emprendimientos, en vez de echar el dinero a la borda, ¿no? Para un pozo sin fin. Entonces, pues bueno, en esa posición estamos, pero sin embargo, bueno, pues tenemos que seguir sabiendo que la ayuda no vendrá de ningún otro lado, sino del propio esfuerzo, pues lo estamos dando.
Y en el centro histórico estos negocios pequeños, repito, muchos de ellos de sobrevivencia, no nos dejemos engañar que el comercio en el centro y que son tal o cuales negocios. No, el centro, repito, son la mayoría de negocios pequeños que han sido muy lastimados por el COVID, sí, pero aunado a ello, por las malas políticas públicas, repito, donde se privilegia el emprendimiento, esos países crecen, esos países se desarrollan. Aquí hay un tema fundamental que debido a nuestra educación muy limitada, creo que estamos en 7º grado, caeremos aproximadamente 3 o 4 años con esta regulación o este método que hemos implementado de tener clases a distancia a través de tecnología, muy limitada para las escuelas públicas, a la mayoría. Se habla de ese retroceso. Estamos en problemas. Yo cada vez que tengo oportunidad de, como en este caso con ustedes, con este noticiero extraordinario, y si me lo permiten, Claro, adelante. hacer un llamado a la ciudadanía, y lo digo siempre, a que tomemos el control de nuestra patria, nosotros los ciudadanos, organismos, nuestros trabajadores, nuestras familias, nuestros maestros, porque no vamos por buen camino. Ahí están los números son brutales y ahí están, digo, podemos inventar lo que queramos para tratar de ocultarlos, pero ahí están. Un crecimiento negativo de 2 dígitos, una pérdida alrededor de 3-4 millones de empleos, sumando formales e informales, y una caída en el ingreso de alrededor de 12-14 millones de trabajadores que si recibían 100 pesos ahora reciben 80, 70, 50, lo que dé lugar. Estamos en problemas, hay que reconocerlo y tomar decisiones desde el lado de la ciudadanía, crear conciencia, tener el conocimiento necesario para saber lo que tenemos que hacer. Este sexenio, no me gustaría llamarlo en sexenio porque no se trata solamente de señalar a este gobierno, de siempre la pobreza se ha mantenido, pero en este particular sexenio, en este gobierno, aumentaremos alrededor de entre 12 y 15 millones más de pobres. Ojalá y tomemos la dimensión de lo que eso significa y todo lo que traerá adelante, ¿no? Mucho riesgo para la seguridad, mucha desesperanza, mucho dolor. Yo espero que esto nos sirva de una buena vez para saber lo que tenemos que hacer y desarrollar políticas públicas en favor de la seguridad, de la educación y de la generación de valor. Ojalá. Usted como empresario y como líder de una de las organizaciones más importantes de la ciudad de San Luis Potosí, ¿cree usted que se pueda recuperar esta situación en el sentido de que vienen temas también difíciles, también el tema electoral a veces impide muchas cosas? Incluso se habla de un posible rebrote de COVID-19 ahora con esta temporada de influenza. Entonces, ¿cuál es el panorama que se espera? ¿Ya hay un trabajo por parte de las organizaciones? Es decir, que tengan algún plan para no caer precisamente en la quiebra. Sí, Víctor, gracias por la pregunta porque, digo, no nos engañemos. Una cosa es el tema de salud, que lo es, Sí. muy delicado, manejado, pues bueno, andamos alrededor ya de las 80,000 muertes y vamos para 100 que volamos y haciendo las propias mediciones que hace el sector salud a nivel nacional, en reales andaríamos alrededor de 300,000, es lo que dicen. Ok, pero sí, es un problema grave, pero necesariamente en el tema económico hay muchas políticas públicas que todavía ahorita en este momento se pueden hacer. Sí. Voy a mencionar 3, si me lo permites. Sí, Víctor. adelante, claro. Y es una solicitud que siempre hemos hecho. Ahorita podríamos regresar más rápido, primero con regresar al emprendimiento, sobre todo a los pequeños, medianos y grandes emprendedores, en el tema de la confianza, que sepa el emprendedor que si arriesga su patrimonio, su capital, está seguro y tendrá retorno. Eso es básico para una economía, la que Sí. sea. Bueno, ese es un tema central, pero en el tema de políticas públicas, hoy en día, si pudiéramos ajustar el impuesto de la renta del 33% al 20%, si pudiéramos ajustar el IVA del 16 al 10%, ingresando inclusive medicinas y alimentos, que es una
Es un engaño el decir que los alimentos y las medicinas la compran los pobres. No, los alimentos y las medicinas la compra la gente que lo puede comprar. Digo, no nos engañemos. Sí, y el claro. tercer elemento, muy importante, y lo digo desde la perspectiva de nuestro centro, de los pequeños emprendimientos, había un impuesto, tú desde luego todavía ni nacías, pero había un impuesto que se le llamaba impuesto sobre ingresos mercantiles. Era el 4% que se marcaba a la venta, al ingreso, netamente al ingreso, sin deducibilidad. Tú no podías deducir. Yo vendía 100 pesos, 4 eran para el gobierno. La evasión era prácticamente mínima. Es muy fácil ponerle un impuesto de ese tamaño a cualquier producto. El cliente te lo va a pagar. Tú nomás trasladas ese impuesto. Repito, no tiene deducibilidad, pero es muy simple. Te ahorras muchas cosas. Un aparato para que te lleve tu contabilidad, yo qué sé, ¿no? Es muy simple. Yo vendí 1,000 pesos, 40 pesos es para el gobierno. Esas tres medidas que la han desarrollado en otros países, lo hizo el propio Estados Unidos hace 2 años cuando bajó impuestos y llenó de circulante y de efectivo la economía de los Estados Unidos. Estaban creciendo a tasas arriba del 3%. Esas medidas, si las hiciéramos, podríamos regresar alrededor de 4 años, porque también hay otras limitantes, Sí. pero somos una economía, si bien muy limitada en el tema del mercado interno, pero en general somos una economía, no sé si ya bajamos, pero andamos alrededor de la 10, 11 economía, 15 del mundo. Es una economía muy fuerte. El mal manejo de la economía es lo que nos ha pegado. Con esos 3 elementos que señalo, podríamos recuperar en 3, 4 años un crecimiento sostenido y habría inclusive para sostener los programas del gobierno federal, que hoy en día, lo digo con toda claridad, no tienen ningún sustento. Se ve cómo en forma casi diría desesperada andan buscando de dónde agarrar. Hoy en día, hace 2 días, ¿no? Quitando fideicomisos y yo que sé, tanta cosa. Que podemos hablar del tema de corrupción es porque lo sigue siendo, muy grave y sé que hay que combatirlo, pero no hay ninguna relación de verdad, y no soy un economista, pido disculpas, pero sé lo que estoy diciendo, no hay ninguna relación entre combatir la corrupción y que sea necesario o que necesariamente tengas que lastimar la economía, manosearla, socavarla. Eso es un engaño, ¿sí? La economía no se manosea, las variables económicas no cambian, la ley de la oferta y la demanda, lo he mencionado, no cambia, son elementos que tienen, iba a decir siglos, lo tienen, pero lo demás que se diga es mentira, ¿no? El emprendimiento tú lo tienes que proteger porque es la única ente que genera valor y que genera riqueza, no hay otra. Todos estos temas y estas propuestas, créeme que son muy interesantes y sobre todo escuchándolo de alguien que sabe de lo que está hablando, de un empresario, de un líder como ya lo mencioné y lo repito, de una de las organizaciones más importantes de la ciudad de San Luis Potosí. Este tipo de temas ya se ha tocado con las autoridades, se han hecho foros, mesas, algo No, por desde el luego, estilo. fuimos invitados a un plan de trabajo cuando se hizo una aportación que hizo a través del Consejo Coordinador Empresarial para hacerle llegar una carta al presidente. Pues yo creo que si ahorita hacemos otra carta, es mejor mandársela a Santa Claus. Es más fácil que Santa Claus nos traiga de regalo el 24 de diciembre lo que se pide, ¿sí? Que no es ningún beneficio para nosotros, es para recuperar nuestro crecimiento económico. Porque el gobierno federal ha dejado muy claro, lo ha dicho, vamos a decirlo en forma coloquial, que va derecho y no se quita. Lo ha dicho, cada día ratifica lo que está diciendo. Debimos haberlo aprendido desde que estaba en campaña, desde el momento en que empezó a gobernar, aún antes de sentarse. Este gobierno, repito, por una razón mentirosa, esa es la palabra, ha señalado infinidad de cosas, que algunas pueden ser ciertas, pero repito, no encuentro y no encontraremos esa relación para, entre comillas, decir que se combate la corrupción lastimando la economía. Y repito, ese tipo de solicitud se hizo. La última solicitud, ya ni siquiera el presidente de la República recibió a la cúpula empresarial, los mandó directamente con la Secretaría de Economía y pues ahí para que los atiendan. De ese tamaño es, entonces, yo creo, por eso reitero la convocatoria y lo digo desde un
sentido meramente ciudadano, desde el fondo de una conciencia cívica, los mexicanos tenemos que tomar el control de nuestra patria para hacer lo que se tiene que hacer. No es posible que se maneje una economía, en el caso de salud sucede algo muy similar, Sí. en donde se mienta, y seguir con este camino, lo dije en otra ocasión, desde luego, y lo reitero, no veníamos del paraíso, pero tampoco íbamos al infierno. Entonces, esta concepción que hemos tenido del manejo de un país, ajeno a lo que hace el mundo desarrollado, si andamos imitando a los países que están en el hoyo, ¿no? Y mencionaría otro tipo de países, sin hacer comparativos y sin hacer alarma de que vamos camino a, no sé, exagerando, camino a Venezuela. Yo creo que no. Por cierto, Venezuela, pues como economía, pues ya prácticamente no existe. Así es. Ya hay una hambruna brutal, pero bueno, no vamos hacia ello tampoco, ¿sí? Yo sigo creyendo que tenemos un sistema democrático donde podemos, por lo menos, generar contrapesos, equilibrios, que son muy importantes. Yo recuerdo otros gobiernos, el que querramos decir, no quiero señalar cualquiera, que también se hacían cosas de repente fuera de lugar, pero se tenía un contrapeso, un congreso contrario que equilibre. Eso es muy bueno. Digo, si a mí me dejan el control de algo yo solo y hago lo que quiero, pues ve tú a saber lo que voy a hacer, ¿no? Tenemos que manejar esta patria entre todos y haciendo lo que es debido. Perdón por ser reiterativo, pero sí creo que en este momento, como en otras épocas, y particularmente un estado como San Luis, que siempre ha sido pionero en el tema de participación cívica, lo hagamos. Tenemos que participar cívicamente, no en contra de nadie, a favor de nuestra patria, simplemente, no en contra de nadie, no en contra de un grupo, no en contra de un gobierno, eso no, a favor de nuestra patria. Precisamente, ¿usted cree que estas acciones se puedan bajar a lo local, es decir, a lo municipal o incluso a lo estatal? Híjole, Víctor, de verdad, gracias por tu pregunta, tengo que ser honesto, las esperanzas son pocas. Sí. Te pongo un ejemplo, y no es señalar a un gobierno en particular, pero pasó la pandemia, obviamente la gravedad no se ha ido, ahí está. Sí, Entonces está. es cuando más contagios hay. Sí, la economía ya se activó, ahí vamos, pero a unos cuantos meses ya prácticamente las tres autoridades municipales ya andan los inspectores por todos lados a ver cómo está este impuesto, cómo está el que quieras, cualquier tema, ¿no? Ya están también el gobierno del estado haciendo lo propio, el gobierno federal ya empiezan a llegar los requerimientos de los pagos que no se hicieron de estos meses que fue caída brutal, no sé, el IVA sobre todo. Sí, ¿no? la Secretaría de Hacienda es quien hace estas Que, notificaciones. pues, normalmente uno va 1 o 2 meses atrasado tratando ahí, ya veníamos, repito, de un crecimiento negativo, al menos ya no crecíamos, entonces te empiezas a atorar en muchas cosas. Entonces traíamos por lo menos en promedio 2 o 3 meses de retraso. Te agarra marzo, te agarra la pandemia, pues obviamente, pues ¿de dónde? Si ya no hubo ingreso. Entonces ahorita muchos negocios han atrasados 4, 5, 6 meses en impuestos y el gobierno ya está presente diciéndote, ¿dónde está lo mío? Así es. Entonces no solamente el gobierno no ha ayudado, está otra vez presente para tomar lo que sí es obligatorio de nuestra parte, pero no hay esa empatía, ese conocimiento para saber que ahorita los negocios estamos sufriendo todos y están sufriendo nuestros proveedores y están sufriendo nuestros trabajadores. Caray, de verdad no puedo creer lo que estamos haciendo, no quiero ser alarmista, por eso más bien siendo positivo, invito a que participemos todos y que, repito, de una vez tomemos el control de nuestra propia patria, puesto que no vendrá en ningún otro lado más que de nosotros mismos. Así es, don Arturo, es algo alarmante, es algo que, como usted lo menciona, no se puede creer. Pero igual me gustaría que nos acompañara en otro espacio de entrevista. Por hoy el tiempo se nos está acabando, don Alberto. No sé si guste agregar algo a nuestro público que nos está viendo antes de despedir este espacio de entrevista. Gracias, Víctor, agradecer nuevamente y sí, con todo gusto, cuantas veces sea necesario, estamos a punto de cambiar nuestra mesa directiva. Pronto dejaré este cargo que me honra tener
obviamente vendrá una persona, hará mucho bien a nuestro centro, pero gracias por la invitación. No quisiera retirarme sin de manera positiva, tal vez fui un poco crudo, quiero ser realista, pero decirle a todos, en todo sentido, hay luz en el camino, al final del túnel. ¿Qué hay en ese final del túnel? Se llama ciudadanía. Así es. El día que el ciudadano tome su papel que nos corresponde, ese día México verá la luz. Y no falta mucho tiempo. Tenemos que decidirnos. Afortunadamente, este tipo de contingencias, este tipo de caídas, este tipo de pruebas, hace cualquier ser humano mejor. Y México va a ser mejor, no nos quepa la menor duda. Así es, don Alberto. Créame que estos temas están súper interesantes. Muchas gracias. Ojalá que en otro espacio podamos tener más tiempo y seguir hablando de estos temas, ponerlos sobre la mesa y analizarlos en todos los sentidos. Pero por hoy le agradezco bastante que haya aceptado esta invitación. Le agradezco que nuevamente esté aquí con nosotros en Noticiero San Luis Con Potosí. todo gusto. Muchas gracias, Víctor. Nuevamente agradecerte a ti y a todo tu equipo de trabajo extraordinario. Felicidades nuevamente. Gracias, don Alberto. Pues le agradezco que esté aquí con nosotros y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.